Si alguien te dijera eso. El legendario F-16, uno de los aviones de combate más célebres de nuestro tiempo, casi fue sacado del mercado por una copia israelí que nunca llegó a producirse en masa, pero que más tarde fue vendida ilegalmente a China. Probablemente pensarías que están bromeando. Bueno, esa persona somos nosotros y no lo estamos. Y eso es una simplificación grosera, pero correcta, en términos de hechos, del Lavi. Israel intenta fortalecer su fuerza aérea y ganar dinero al mismo tiempo. El proyecto fue cancelado al final, por supuesto, pero durante casi una década entera hizo temblar las rodillas de los fabricantes de aviones estadounidenses y no sin una buena razón. La idea del Lavi nació en los años 70 debido a la necesidad de Israel de renovar su fuerza de combate envejecida. Específicamente, aviones polivalentes como el Douglas A-4 Skyhawk y el EI-Kfir, que es la versión israelí del Dassault Mirage 5. El comandante de la Fuerza Aérea de Israel y ministro de Defensa, Issa Weizmann, buscaba reconfigurar la Fuerza Aérea en un sistema de 2 niveles. El sistema idealmente tendría pocos aviones de alto rendimiento y muchos multipropósito, que eran más baratos. El Lavi tenía como objetivo ser barato y sencillo, pero tras varias revisiones el avión propuesto terminó siendo todo lo contrario. Si se completaba, sería un avión similar al F-16 de General Dynamics. En 1980, la Fuerza Aérea presentó requisitos muy parecidos a los del F-16. Ese es un nombre que mencionaremos mucho hoy y que ya hemos mencionado. Menahem Ain, jefe del programa Lavi, dijo que a diferencia de los cazas estadounidenses, el Lavi estaría en mayor peligro. Estados Unidos buscaba combatir tecnología soviética, pero para Israel sus mayores enemigos locales eran Egipto y Arabia Saudita, ambos armados con aviones occidentales y tecnología estadounidense. Egipto, por ejemplo, estaba siendo armado con F-16 y curiosamente más tarde se convirtió en el cuarto operador de F-16 más grande de todo el mundo. Egipto también usaba Mirage 5 F-4 Phantom II y MiG-21 además del F-16. Arabia Saudita también operaba McDonnell, Douglas F. Queen's Eagle y cerca de 150 Northrop F-5. Si estallaba una guerra, el Lavi tendría que enfrentarse a ambos lados de la batalla tecnológica y la creencia general en los círculos de toma de decisiones de Israel era que había una alta probabilidad de enfrentarse a múltiples adversarios vecinos al mismo tiempo. El objetivo principal del Lavi era realizar incursiones rápidas y bombardeos, por eso los diseñadores se inspiraron en el F-16 al hacer los primeros bocetos. Buscaban copiar todo lo valioso y reducir costos de operación y mantenimiento en el nuevo diseño. En ese momento Israel ya destinaba casi el 20% de su PIB a defensa. Por lo tanto, fue diseñado pensando en el rendimiento de vuelo, lo que llevó a los diseñadores a comprometerse de inmediato con una configuración de ala delta que hace que los aviones sean altamente maniobrables. El ala era un poco inusual porque tenía una inclinación poco pronunciada en su borde, lo cual es más fácil de notar si se observa desde atrás. Se recortaron las alas para instalar misiles Rafael Python 3. El diseño le proporcionó al 38.5 metros cuadrados de superficie alar, lo cual es casi un 40% más grande que la superficie alar de un F-16. La toma de aire del motor también es muy similar a la de un F-16 con su entrada plana. Este diseño ya había sido probado antes y se mantuvo más o menos sin cambios. La cabina daba al piloto visión total y el asiento era muy distinto al del F-16. A diferencia del asiento inclinado del F-16, el Lavi presentaba un asiento tradicional en posición vertical con una columna de control central. Esta decisión se tomó para dejar espacio en el panel, ya que con un asiento inclinado no habría suficiente espacio. Las rodillas del piloto están elevadas y hay menos espacio para el panel. Además, el cuello y hombros se tensan al mirar en maniobras de alta fuerza G. El controlador lateral se descartó porque ocupaba toda la consola de estribor. Si el piloto sufría una herida en el brazo derecho, no podría regresar el Lavi a la base. El diseño de la palanca central permitió que el Lavi pudiera ser volado de manera ambidiestra. El resto de la disposición de la cabina también era tecnología de punta en ese momento. Usaron un diseño de controles con manos en el acelerador y la palanca, junto con el mejor visor de datos disponible en ese entonces. La estructura del avión en sí estaba construida con materiales compuestos. Era importante que el Lavi fuera lo más ligero posible para ahorrar combustible, así como en costos de producción y mantenimiento. Las alas y su estructura interna, así como la cola vertical, los canards y varias puertas y paneles, estaban todos construidos con materiales compuestos ligeros pero resistentes, los cuales representan el 22% del peso del Lavi. Se afirma una gran reducción en la sección transversal del radar. Se buscaba unir este diseño ligero con la planta de poder más potente. Uno de los requisitos de la Fuerza Aérea era un peso máximo de despegue de 17.000 kilos o 37.500 libras.
Sin embargo, los ingenieros se dieron cuenta de que podían lograr aún más si utilizaban una planta de poder aún más potente de lo que habían planeado originalmente, y eso fue exactamente lo que hicieron. Se eligió el PW1120 de Pratt Whitney, y ese motor es un derivado del F100, y en caso de que eso suene familiar, es porque la variación F100 fue utilizada, ya que el F-16 lleva ese nombre. De nuevo, haciendo cada vez más obvio que los ingenieros israelíes miraron los F-16 en sus hangares y simplemente empezaron a anotar lo que los estadounidenses hicieron bien. El motor es casi igual al F-100, comparten un 70% de sus partes. El PW1120 tuvo cambios como compresor y turbina de baja presión, haciéndolo algo diferente. Aunque tenía 16% menos capacidad de combustible que un F-100, el Lavi lo compensaba con menor resistencia al aire. La principal diferencia entre los motores era que este podía producirse en Israel bajo licencia. Comprar solo el F-100 requería instalación especial para repuestos y la producción podía ser detenida por un tercero. Este motor era tan bueno que, al probarlo en un F-4, el aeronave superó Mach 1. Sin postquemadores, mejora el giro 15% y el ascenso 36%. Era parte del programa de modificación del F-4 en Israel, realizado al mismo tiempo, pero McDonnell Douglas nunca la aprobó. A pesar de las increíbles mejoras, porque igualaba el rendimiento de vuelo del FA-18 e introducir ese cambio pondría en peligro las ventas potenciales. La configuración del Lavi le proporcionaba una gran maniobrabilidad, pero el diseño de ala delta presenta inestabilidad natural durante el vuelo. La solución a este problema se encontró en el sistema digital Fly-by-Wire, y al usarlo, el Lavi se convirtió en una de las primeras aeronaves en utilizar este tipo de configuración. Aunque tenía nueva tecnología, el Lavi seguía siendo inestable frente al F-16 con una inestabilidad de 10-12%. Además, los diseñadores afirmaron que el Lavi tenía capacidad de control directo de sustentación, lo que significa que podía cambiar su sustentación de manera precisa usando spoilers y flaps sin cambiar significativamente la potencia del motor. Nunca se demostró esa capacidad, por lo que no podemos confirmar su veracidad. Según sus creadores, el principal atractivo del Lavi era su aviónica. Dijeron que era más computarizado que cualquier otro sistema, como lo mostró el Fly-by-Wire. Fuera de eso, el Lavi estaba bastante bien equipado en términos de electrónica. ELTA, la empresa encargada de la electrónica del Lavi, desarrolló el radar ELM-2035 que era bastante avanzado para su época. Contaba con receptor multicanal y ofrecía búsqueda confiable y mapeo de alta resolución. En un sentido práctico, el radar era capaz de proporcionar al piloto información tanto de velocidad como de posicionamiento de objetivos terrestres y aéreos. Además de un mapa del terreno, podía rastrear múltiples objetivos a una distancia de hasta 46 kilómetros o 28.5 millas. Y aunque nunca sirvió a bordo del Lavi porque el avión nunca entró en producción, una versión más avanzada fue instalada posteriormente en el F-16, el FA-50 y el Dassault Mirage. El sistema de alerta electrónica del Lavi, creado por ELTA y Alistrap, identificaba amenazas y bloqueaba o engañaba radares enemigos automáticamente. El sistema fue diseñado para futuras actualizaciones y, si el Lavi se hubiera producido, probablemente se habría usado en otros entornos de batalla. El Lavi usaba como arma aire-aire principal el misil Rafael Pitón 3 probado en combate, capaz de alcanzar Mach 3.5, soportar 40 GS y portar una ojiva de 11 kilogramos. En la Guerra del Líbano de 1982, el Pitón 3 fue clave en batallas aéreas exitosas contra Siria, logrando cerca de 50 victorias aire-aire. El cañón principal era un DEFA tipo 552 automático de 30 milímetros con 5 recámaras y una cadencia de 1100 a 1500 disparos por minuto. Esta es de las pocas cosas en la aeronave que no se diseñaron localmente. El tipo 552 es un cañón automático francés que llegó en el antiguo Dassault Mr. 4A y rápidamente demostró ser un cañón muy efectivo. La industria militar de Israel obtuvo la licencia para fabricar el cañón, usándolo en varios modelos como el Kafir, Mirage 3C y A4 Skyhawk. Respecto a la capacidad aire-tierra, el Lavi podía portar un misil Hughes AGM-65B Maverick con una ojiva de 57 kilogramos. Y podía fijar y atacar un objetivo desde aproximadamente 15 kilómetros o 9 millas de distancia, con un alcance teórico de unos 23 kilómetros o 14 millas. El Lavi podía atacar barcos con su misil Gabriel 3 israelí de dispara y olvida, con alcance mayor a 60 kilómetros. Además de su alcance, el misil estaba guiado inercialmente para volar a una altitud muy baja de no más de 20 metros con el fin de minimizar la detección por radar. La ojiva del Gabriel pesa unos impresionantes 150 kilos y era algo perforante, capaz de penetrar fácilmente la mayoría de los barcos de combate.
El Lavi podía portar cualquier bomba Mark 80 de 100 a 900 kilogramos. El Lavi tenía 2 anclajes bajo cada ala y 7 bajo el fuselaje para este propósito. El primer Lavi se presentó en 1985 y voló por primera vez a finales de 1986. Los pilotos destacaron su excelente manejo y estabilidad en aterrizajes con viento cruzado. Ambos prototipos hicieron más de 80 vuelos de prueba y alcanzaron Mach 1.45. Los 3 prototipos que estaban siendo construidos mientras se probaban los 2 primeros habrían incorporado algunos cambios si el programa no hubiera sido cancelado. Lo que nos lleva al punto central de la cancelación de la historia del Lavi. No hay una sola razón detrás de la cancelación del Lavi, sino toda una serie de consideraciones internas y externas bien fundamentadas que finalmente hicieron que este avión quedara en tierra de manera permanente. El alto costo del programa fue la principal razón interna. El público israelí ya estaba preocupado por el gasto en defensa antes del Lavi. El proyecto era insostenible, pues Israel gastaba el 18.9% de su PIB en defensa. Ucrania fue el país que más gastó en defensa en 2024, usando el 34% de su PIB en armas y municiones. Y por si no lo has notado, Ucrania ha estado en guerra desde 2022. Israel gastó el 8.8% de su PIB en defensa durante el conflicto, mientras que Estados Unidos destinó cerca del 3.4% a armas y municiones. El 19% del PIB era considerado excesivo por la mayoría de los israelíes. El programa Lavi, con un presupuesto de 1.8 mil millones de dólares, fue visto como demasiado, y se esperaba que se vendiera a un precio entre 10.8 y 30 millones por unidad. El precio exacto dependía de la variedad exacta. También hubo resistencia interna dentro del ejército al desarrollo del Lavi. Muchos fondos, incluida la ayuda estadounidense, de la que hablaremos más adelante y que estaba disponible para Israel en ese momento, se estaban canalizando hacia el programa Lavi. Lo que significaba que había otros requerimientos y proyectos militares que estaban siendo descuidados o simplemente ignorados. Algunos oficiales militares, como el general Avihu Ben-Nun, 11º comandante de la Fuerza Aérea Israelí, se opusieron abiertamente al programa. Prefirieron comprar el F-16 similar, más barato y fácil de producir. El factor externo que contribuyó a la eventual cancelación del Lavi fue el hecho de que esto enfureció a los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el principal aliado y proveedor militar de Israel, y los israelíes planeaban vender el Lavi tras su producción total. Esto no se hizo solo por dinero, aunque era clave, ya que la venta de armas era el 30% de las exportaciones y empleaba a casi una cuarta parte de la fuerza laboral de Israel. Permitir la venta del Lavi dificultaría el plan de Estados Unidos de seguir como principal proveedor de armas militares mundial. Afectaría su participación en el mercado de exportación de aviones de combate. Ocuparía el mismo espacio que el F-16, ya que ambos eran cazas polivalentes de cuarta generación muy similares. El Lavi es más barato de producir, mantener y comprar, lo que soluciona el problema de raíz. Estados Unidos aprobó ayuda para el Lavi en 1983 y permitió que empresas nacionales fabricaran partes del avión al iniciar la producción total. Y decir algunas en realidad es quedarse corto, más o menos la mitad del avión se construiría en Estados Unidos. Al aceptar el acuerdo, Israel perdió autonomía comercial y, de haber ventas del Lavi, Estados Unidos las habría limitado en 1987 cuando el Lavi estuviera en pruebas. El programa ya había superado el presupuesto y tenía retrasos, tras gastar más de 2.000 millones de dólares. En tiempos de inflación superior al 1000%, las primeras entregas no se esperaban antes de 1991. En ese momento, el 90% del programa era financiado por ayuda militar de Estados Unidos, lo que con razón provocó protestas entre los fabricantes estadounidenses, porque el dinero de los contribuyentes estadounidenses se estaba utilizando para desarrollar una aeronave que competiría con los diseños fabricados en Estados Unidos. Estados Unidos envió un paquete de ayuda militar de uso general a Israel y les dijo a los fabricantes que el uso de la ayuda dependía completamente de Israel. El país gasta cerca del 25% de esa ayuda en el Lavi sin querer molestar más a sus fabricantes. Estados Unidos dejó claro a Israel que el programa era demasiado costoso para sus objetivos y anunció que retiraría apoyo financiero. Ofrecieron alternativas, como coproducir un caza israelo-estadounidense, pero aunque fue rechazada, en Israel hubo dudas suficientes para considerar cancelar el programa. El Lavi absorbía gran parte del PIB de Israel y la ayuda de Estados Unidos. Era tarde y como Estados Unidos controlaba sus ventas, ya no se aseguraba una buena venta. En agosto de 1987, el Lavi fue cancelado tras una votación de 12-11. En mayo de 1988, Israel compró muchos F-16 y llenó sus hangares con este icónico caza polivalente.
Solo se hicieron 2 prototipos del Lavi antes de cancelarse y ambos se desmantelaron para terminar un tercer prototipo que se construía al mismo tiempo. Tras la cancelación del programa, el último prototipo funcional terminado en 1989 se usó como avión demostrador para industrias aeroespaciales de Israel. El fuselaje desmantelado del segundo prototipo del Lavi se exhibe en el Museo de la Fuerza Aérea de Israel. Sin duda es un triste final para un avión tan bien diseñado. Se consideró una amenaza para la influencia histórica de la industria aeroespacial estadounidense y la venta de secretos de Estado. Aunque el Lavi fracasó nominalmente, internamente varias cosas del programa se consideraron un éxito. Por ejemplo, solo el hecho de que las industrias aeroespaciales de Israel lograran desarrollar y producir algunos prototipos fue prueba de la capacidad del sector en desarrollo y en dificultades de la producción de defensa de Israel. Las tecnologías creadas para el Lavi se aprovecharon. El radar se produjo en masa y se vendió a varios países. Tras la cancelación del Lavi, muchos de sus sistemas y componentes se ofrecieron comercialmente. La experiencia y el conocimiento adquiridos durante el programa también resultaron importantes. En 1988, Israel lanzó el primer satélite al espacio, lo cual no habría sucedido sin el programa Lavi. Lo mismo ocurrió con el auge de la alta tecnología en Israel en los 90, donde ingenieros del Lavi participaron en el programa Arrow. Además, en 1988 ocurrió algo interesante. The Sunday Times publicó un informe diciendo que Israel estaba ayudando a China a construir un nuevo avión de combate, lo cual fue completamente negado por el ministro de Defensa de Israel. Luego, en 2006, los ingenieros rusos dijeron que el J-10 de China era más o menos una versión del Lavi. 2 años después, un informe afirmó que ingenieros chinos admitieron ante colegas rusos la participación israelí en el desarrollo del J-10. Al ver ambos diseños, notas de inmediato las similitudes: alas en delta, materiales compuestos, cabina abierta y lo ya mencionado. Para hacer las cosas aún más interesantes, el J-10 fue desarrollado bajo la dirección del ingeniero Song Wei-Kong, quien casualmente tuvo la oportunidad de ver el Lavi junto con otros 15 miembros de una delegación china en los años 80. Él es el cuarto hombre de la derecha en la foto. La mayoría de expertos militares coinciden en que Israel ayudó a China a construir el caza. Nadie en Estados Unidos hizo una declaración oficial, lo cual es raro, ya que el Lavi es 70% F-16 estadounidense y 30% tecnología israelí. Aunque el Congreso prohibió exportar el F-22 Raptor, considerado el caza más avanzado del mundo, se hicieron declaraciones no oficiales. No querían más transferencias tecnológicas. Además, la administración de Clinton bloqueó a Israel para que no exportara su avión de alerta temprana Falcon, que Israel tenía planeado vender a China, forzando al gigante asiático a desarrollar su propio avión de alerta temprana de manera doméstica. Así que, aunque nunca se confirmó nada, también fue como si se confirmara. En realidad, el J-10 fue el último suspiro del Lavi, que en hebreo significa joven león o león cachorro. No llegó a volar sobre Israel, pero ayudó a impulsar el programa aeroespacial del país. La experiencia adquirida después resultó invaluable, demostrando que el programa no fue inútil ni sin sentido. En retrospectiva, gracias por vernos.